Creo que sí, ya estamos bien. Ok, vamos a ponernos un poquito por aquí y arrancamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy día vamos a ver la segunda carta, la carta a la iglesia en Esmirna. Recordemos algunas cosas importantes. Las cartas a las 7 iglesias forman parte de todo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es escrito sobre todo en 3 géneros literarios: el género apocalíptico, el género profético y el género epistolar. Es una carta, tiene un lenguaje apocalíptico de arriba abajo y también tiene profecía. Por lo tanto, es un libro único en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia antigua entendía correctamente que estas cartas estaban primeramente dirigidas a esas iglesias en particular: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, pero también que estas cartas estaban escritas de parte de Jesús para toda la iglesia en su historia. El número 7 en el libro de Apocalipsis tiene mucha importancia. El número 7 en la Biblia habla de algo pleno, de algo completo. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis el número 7 indica plenitud, algo completo. Por lo tanto, estas 7 cartas a las 7 iglesias simbolizan o apuntan no solamente a estas iglesias en particular, sino a todas las iglesias en el mundo en el transcurso de la historia. Y por último, también, estas cartas también apuntan hacia nosotros como parte de la iglesia. Por lo tanto, hay un triple enfoque en este estudio. Primero es a la iglesia en Esmirna, luego va a ser a la iglesia local a la que pertenecemos nosotros, y tercero, a nuestra vida personal, porque nosotros también somos parte de la iglesia y al serlo tenemos que analizar si este mensaje está yendo hacia nosotros o es para nosotros específicamente. Podemos aprender y corregir o podemos recibir una advertencia de parte del Señor para no caer en los errores y aprender de las virtudes de estas iglesias. La semana pasada vimos el mensaje a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso era una iglesia muy activa, pero que tenía un problema. Había dejado atrás su primer amor. Y el Señor las corrige o la corrige con respecto a esto. Y esto lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, la iglesia en Éfeso tenía un problema muy importante. Vamos a ver que en el transcurso de las 7 cartas a las 7 iglesias, solamente 2 iglesias son aquellas que Jesús no tiene nada malo para decirles. Una es la iglesia que vamos a ver hoy, la iglesia en Esmirna, y la otra es la penúltima iglesia, que es la iglesia en Filadelfia. Estas 2 iglesias, aunque distintas en características y en situación, son las únicas a las que Jesús no les dice nada malo. Las demás tienen un montón de problemas, sobre todo la última. Pero la iglesia que vamos a ver hoy no tiene nada malo Jesús que decir con respecto a ella. ¿Por qué? Vamos a ir aprendiéndolo mientras vamos analizando cada uno de los versículos. Así que, dicho esto, entremos al versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis y leamos la carta primeramente en su totalidad. Vamos a leerla. Versículo 8 del capítulo 2. Dice lo siguiente el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a pruebas a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Esta es la carta a la iglesia en Esmirna. Es una carta cortita, son pocos versículos, pero que contienen un montón de verdades que son importantes para nosotros el día de hoy y que lo fue para la iglesia en Esmirna en su momento. Recordemos que siempre Jesús, cuando arranca la carta, siempre da una descripción de él distinta a la de las otras cartas. Siempre se describe distinto con un propósito en específico. Lo primero que tendríamos que decir es qué está pasando o cómo es la ciudad de Esmirna. ¿Dónde queda? ¿Cuál es su situación económica, social, etcétera, etcétera? La ciudad de Esmirna era la que, al cruzar la isla de Patmos, donde está el apóstol Juan escribiendo esta carta, llegabas inicialmente a tierra a la ciudad de Éfeso.
Pero si subías por el mar hacia arriba, te ibas a encontrar con la ciudad de Esmirna. Por lo tanto, la ciudad de Esmirna también tiene un puerto, una bahía, que es muy importante. Así que al tener un puerto, al tener una bahía, la ciudad de Esmirna tenía mucho comercio también. No tanto como el de Éfeso, pero sí tenía un comercio importante. Esto hacía que la ciudad en Esmirna, o la ciudad de Esmirna, fuera muy importante económicamente hablando. La ciudad de Esmirna tenía una característica o varias características distintas a la de Éfeso. La ciudad de Esmirna era conocida por sus edificios. No pensemos en los edificios actuales, pero en la arquitectura de su época, los edificios de la ciudad de Esmirna eran muy hermosos. Cuando tú llegabas en barco hacia Esmirna podías ver la corona, por así decirlo, de edificios muy hermosos que tenía Esmirna. No solamente esto, sino que también era conocida por tener pavimentos muy desarrollados en su ciudad que otras ciudades no tenían. Así que Esmirna era una ciudad muy cómoda, hablando a la vista por lo menos. La ciudad de Esmirna era conocida como la ciudad dorada por eso, porque tenía un montón de belleza dentro de ella. La ciudad de Esmirna, adicionalmente a esto, era una ciudad idólatra, pero muy idólatra. Tenían un templo específicamente para adorar a Roma mismo. Es como que en nuestros países hubiera un templo para adorar a nuestro propio país. Imaginemos en mi caso un templo para adorar al Perú. Así veía de importante y de sobrenatural y divino Esmirna al Imperio Romano. Por lo tanto, adoraban a Roma como tal. No solamente esto, sino también al emperador, al César. Tenían un templo para adorar al César Tiberio. Hoy día es como si adoráramos al presidente. Ellos tenían un templo para adorar a su presidente, por así decirlo. Por lo tanto, la ciudad de Esmirna económicamente es próspera, pero también es muy idólatra. Y esto va a repercutir muchísimo en la cultura de Esmirna, porque cada negocio, cada lugar, cada empresa van a tener su adoración a distintos dioses que ellos en su multiplicidad de creencias tienen. Por lo tanto, va a haber mucha idolatría, mucha adoración a dioses falsos. Y esto se va a inmiscuir muy fuerte en la cultura. Por lo tanto, los esmirniotas, como se les conoce, iban a tener una actividad social muy fuerte con respecto a sus ídolos. Esa es la cultura en Esmirna, muy próspera, pero también muy idólatra. Jesús, cuando le está escribiendo a la iglesia dentro de esta ciudad, a la iglesia en Esmirna, se introduce de una manera con un propósito en específico. Siempre cuando Jesús se introduce de una manera es porque algo que lo que él dice tiene que ver con lo que está escrito en la carta. Jesús dice, o se presenta a él como el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Esa es la presentación de Jesús en esta carta a los esmirniotas. La pregunta es, ¿por qué Jesús se presenta así? ¿Cuál es el propósito de Jesús de mostrarse o de describirse de esa manera? Cuando el apóstol Juan tuvo un encuentro con Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús le dice esto a Juan: yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice Jesús a Juan en el capítulo 1. Lo interesante es que cuando Juan se encuentra con Jesús en este contexto, la apariencia que tiene Jesús es netamente de Dios. Jesús aparece con cabellos blancos, tan blancos, más blancos que la lana, con ojos de fuego, con el rostro resplandeciente como el sol, con una vestidura blanca de arriba abajo, con los pies como de bronce bruñido. Y cuando Juan se encuentra con este personaje, obviamente todas las descripciones que Juan da son de Dios. Pero luego él dice, yo soy el primero y el último. Esta frase es una frase que implica divinidad. O sea, solamente Dios es el primero y el último. No hay nadie fuera de Dios que pueda ser el primero y el último. Pero luego cuando dice, estuve muerto, está dejando claro, es Dios, pero nos está mostrando que no es el Padre, sino que es Jesús. Esto quizás para nosotros no es muy importante, o es como que, bueno, es obvio, ¿no? Porque creemos que Jesús es Dios. Pero para personas que no creen que Jesús sea Dios, estos detalles son muy relevantes. ¿Por qué? Porque está mostrando que Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. Es divino, es parte de la divinidad, es Dios hecho hombre. Por lo tanto, el hecho de que Jesús diga yo soy el primero y el último marca una diferencia radical en nuestro entendimiento de Jesús. Y quiero ponerles el pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios deja claro que Él es el único que es el primero y el último. Y este pasaje está en Isaías 44. Voy a ponérselos en pantalla. Miren lo que el Señor dice en Isaías 44, versículos 6 al 8.
Dice, yo soy el primero, yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién puede proclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo y ponerlo en orden ante mí, como lo hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anuncian lo que viene, lo que está por venir. No temas, no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte, no conozco a ninguno. Este pasaje en Isaías 44 nos revela que Dios, hablándole al profeta Isaías, deja claro que Él es el primero y el último. Cuando Jesús le dice esto a Juan y luego a la iglesia en Esmirna, les está diciendo, yo Jesús, el que estuvo muerto, soy el primero y el último. Soy Dios hablándoles a ustedes, soy su Señor hablándoles a ustedes. Pero no solamente la frase primero y el último que habla de su divinidad es importante aquí para resaltar quién es el que está hablando, la autoridad del que está hablando, sino también el hecho de que dice, y estuve muerto. ¿Por qué es importante que Jesús diga que Él estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos y que ahora está vivo? ¿Por qué Jesús se presenta así a la iglesia en Esmirna? Porque la iglesia en Esmirna, como ya hemos visto, cuando hemos leído toda la carta de corrido, es una iglesia que está pasando persecución. Es una iglesia que quizás muchos de sus miembros ya han partido a la presencia de Dios por causa de la tribulación, por causa de la persecución, por causa de la resistencia que los ciudadanos de Esmirna le están dando a la iglesia. O sea, la iglesia en Esmirna la está pasando mal. La iglesia en Esmirna está sufriendo persecución, está sufriendo hambre, está sufriendo pobreza por causa de su fe. Por lo tanto, Jesús, al presentarse delante de los esmirniotas de esta manera, les está diciendo, hijos míos, hermanos en la fe, yo soy el primero y el último. Pero recuerden algo, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. O sea, lo que les está pasando a ustedes, me pasó primero a mí. Quiero que entiendan de que ustedes al decidir seguirme a mí, entendían o debieron haber entendido que seguirme a mí cuesta, que seguirme a mí muchas veces no es fácil, es difícil y a veces puede significar perder la vida. Y esto, diría Jesús, yo se los advertí de antemano cuando estuve en medio de ustedes y hablé con mis discípulos. ¿Dónde Jesús le dice esto a sus discípulos? Se los dice en Juan capítulo 15, que también se los voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15. En el versículo 18 les dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece, porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán las de ustedes. Por lo tanto, Jesús, al presentarse como aquel que ha muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos, les está diciendo a los hermanos en la fe en Esmirna, yo soy el primero en haber muerto por causa de la verdad, por causa de mi Padre. Por lo tanto, ustedes están pasando lo mismo que les ha pasado a su Señor, o lo mismo que le ha pasado a su Señor. Así que, primeramente, no están pasando algo lejano, extraño, ajeno a lo que me pasó a mí. Yo soy su Señor y los siervos muchas veces van a sufrir igual que su Señor. Así que yo me identifico con ustedes. Yo no estoy lejano a lo que ustedes están pasando. Yo lo experimenté antes que ustedes. Yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Esta segunda frase también va a ser muy importante en las promesas que Jesús le va a dar a esta iglesia que está sufriendo. Primero, identificación. Yo también estuve muerto, pero también el futuro. Pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Así que estas verdades son muy importantes para la iglesia en Esmirna y para cualquier iglesia el día de hoy que está pasando lo mismo que la iglesia en Esmirna. ¿Qué es lo que está pasando específicamente en la iglesia en Esmirna? Vamos a leerlo en el versículo 9. Entremos nuevamente a Apocalipsis y vayamos al versículo 9 del capítulo 2. Jesús tiene algo para decirle a esta iglesia. Miren lo que les dice en el versículo 9. Dice Jesús, yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. En el texto original, las obras no entran en el texto. O sea, Jesús no estaría diciendo yo conozco tus obras, tu sufrimiento y tu pobreza, sino en el idioma original, la idea, o en los textos más antiguos, es yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. O sea, Jesús se está enfocando específicamente en lo que él ve que está pasando en la iglesia en Esmirna.
yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, pero en realidad eres rico. Y la blasfemia de los judíos o de aquellos que se dicen ser judíos, pero en verdad son sinagoga de Satanás. Acá hay un montón de cosas que tenemos que decir. Lo primero es que la iglesia en Esmirna está sufriendo, está siendo perseguida, pero también que está pasando pobreza. Y acá surge una pregunta. Si Horacio, en la descripción de Esmirna, mostró que Esmirna era una ciudad próspera económicamente hablando, ¿por qué los habitantes de Esmirna, que son parte de la iglesia, están pasando pobreza? No tiene mucho sentido. Si yo estoy en una ciudad muy próspera económicamente, de todas maneras voy a encontrar trabajo. O sea, es próspera, siempre hay una buena economía en esa ciudad. ¿Por qué la iglesia está pasando pobreza entonces? Por causa de la persecución. La iglesia en Esmirna lo más probable es que no se casa con nadie. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que les dije al comenzar el estudio es que la iglesia en Esmirna, al igual que la iglesia en Filadelfia, no tiene nada malo Jesús que decir para con ella. Por lo tanto, aquí hay algo importante. La iglesia en Esmirna nos está mostrando una característica única en esta iglesia, digna de imitar, y es que la iglesia en Esmirna no se casa con nadie. ¿En qué sentido? En el sentido que si mi patrón me contrata, bueno, ya es mi patrón, ya me contrató, pero me pide que yo también presente sacrificios, presente incienso a los ídolos, a los patrones del trabajo, de la casa, de la empresa, yo como cristiano tengo que decir no. Y los cristianos en Esmirna parece ser, por lo que están pasando, que ellos dijeron no a la idolatría. No se mezclaron, no se fusionaron con el mundo idólatra, sino dijeron hasta aquí nomás. Nosotros no vamos a adorar a los dioses de ustedes, no vamos a adorar a César, no vamos a adorar a Roma o a cualquier dios que ustedes presenten o que queramos, o que ustedes quieran, perdón, que nosotros adoremos. Nosotros no lo vamos a hacer. Ayer en la iglesia conversaba con una persona, mi esposa, que decía que en un tiempo, en un trabajo que ella tuvo, su jefa presentaba incienso o prendía velas a cuadros de distintos personajes bíblicos, solo que tiene una connotación idólatra en el contexto de su jefa. O sea, su jefa practica la idolatría, aunque la disfraza de cristianismo y le prende velas, le pone ruda o plantas así. Es algo común dentro de la cultura donde vivo yo, por ejemplo. Y su jefa quería que mi esposa también hiciera eso. Y mi esposa le dijo, no, o sea, eso yo no lo voy a hacer. En nuestro contexto, eso no causa persecución. Quizás hay algunas personas que quizás por esto te pueden despedir del trabajo, pero generalmente no pasa así. Quizás dicen, bueno, esta persona está media loca, ¿por qué no presenta sacrificios o prende velas o presenta florecitas a nuestros santos? ¿No? Pero en el tiempo de Esmirna sí pasaba esto. Parece ser que muchos cristianos conseguían trabajos, pero los perdían por no casarse con estas cosas. Por decir, nosotros no vamos a adorar a sus dioses, no vamos a tener este tipo de prácticas que consideramos que son equivocadas. Y por lo tanto fueron perseguidos y terminaron en pobreza. Esto es lo que está pasando en la iglesia en Esmirna cuando Jesús les escribe. La están pasando mal, pero por un buen motivo, porque no se están casando con nadie. Están poniendo a Jesús por encima, porque Él es el primero y el último. Él estuvo muerto, por decir la verdad. Él tampoco se casó con los fariseos. Los fariseos hacían las cosas mal, Jesús se los decía en su cara pelada. Jesús no escondía la verdad, no trataba de, suavizar la cosa. Me ponía a conversar también con la iglesia el día de ayer de que, por ejemplo, acá hay una cultura muy fuerte a la muerte. Hace poco, lamentablemente, falleció un vecino nuestro, un vecino que queríamos mucho, una persona mayor, y la cultura acá, en Rodríguez de Mendoza, donde vivo, es una cultura que tiende a tener una espiritualidad equivocada con respecto a los muertos. Entonces, la persona muere, la velan, la entierran y luego hay un ritual de 10 días. Un ritual de 10 días donde le presentan oraciones al muerto o a Dios para que el alma del muerto pase a su presencia y cosas así. Y yo le decía a la iglesia, si yo participo de estas cosas, en verdad no me estoy casando con la cultura equivocada. O sea, me estoy uniendo a una idolatría que es equivocada, estoy participando de ella y también estoy dando un mal ejemplo de qué es lo que realmente un verdadero cristiano debería creer. Y yo les comentaba que en el caso de este amigo que falleció, nosotros acompañamos a la iglesia, a la familia el primer día cuando trajeron al cuerpo y luego los acompañamos al entierro por amor a la familia, ojo, por amor a la familia, no por amor al muerto.
Eso es algo importante, es por amor a la familia, no por amor al muerto, porque si somos cristianos, entendemos que la persona que ya está muerta, su espíritu ya no está ahí, o sea, es un cuerpo inerte, no tiene valor en cierto sentido. Es una persona que ya murió, ya no está ahí. Nosotros acompañamos por amor a la familia, porque los queremos mucho y sabemos que a ellos les ha dolido, a nosotros también, la partida de este amigo. Pero nosotros no nos vamos a casar en el sentido de, ahora nosotros también, aunque no creamos estas cosas, vamos a participar de ellas y nos vamos a tomar 10 días para orar por el alma del muerto. Estaríamos en buena cuenta negando nuestras creencias, negando la verdad de Cristo. Nosotros tenemos que marcar ahí la diferencia. Esto pudo haber causado en la familia de mi amigo que partió un rechazo hacia nosotros por no estar ahí con ellos esos 10 días. La verdad es que sí. Pero si causaba el rechazo, amén por eso. Porque nosotros tenemos que imitar a los ciudadanos de Esmirna. Nosotros no nos podemos mezclar con una cultura pagana. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Los esmirniotas no se mezclaban. Por eso es que están en pobreza. Si ellos se hubieran mezclado, quizás no estarían en pobreza. Bueno, imaginemos el caso de mi esposa, ¿no? La jefa le presenta plantas, flores, velas a este cuadro de Jesús, porque es un cuadro de Jesús, solo que tiene una connotación bien idólatra. Mi esposa podría haber dicho, bueno, pero al final es un cuadro de Jesús, para que no me boten del trabajo, bueno, yo también le voy a prender velitas y voy a ponerle sus plantitas y las voy a acomodar, ¿no? Uno se puede autoengañar con ese tipo de cosas, pero eso sería casarse con la mentira. Y los esmirnotas no se casaron con la mentira, por lo tanto también nosotros no debemos casarnos con la mentira. Porque al final del día, al final nuestro Señor, el primero y el último, es el que está mirando la iglesia y está mirando nuestras vidas. O sea, ¿quiénes vamos a ser? ¿Los ciudadanos de la Odisea, que vamos a ver al final que es una iglesia prácticamente que no es iglesia? ¿O vamos a ser los ciudadanos de Esmirna? Y vamos a poner la verdad por encima y a nuestro Señor por encima. A pesar de que eso nos cause persecución, a pesar de que eso nos cause quizás pobreza, por poner a Jesús por delante. Y eso es algo muy importante que tenemos que analizar en nuestra vida. Si realmente estamos poniendo a Jesús por delante y la verdad de Cristo por delante, o estamos, en buena cuenta, casándonos con la mentira y dando un mal testimonio como iglesia a los demás. Por ejemplo, me ponía a pensar también en que mi compañero, mi amigo que partió, si yo a la gente que está alrededor le digo, ay, bueno, que en paz descanse, o bueno, la verdad, Dios lo tenga en su gloria, o cosas similares, yo realmente sé que este señor, mi amigo, no creyó en el Señor, no puso su confianza en Él. Si somos cristianos, si somos sinceros, tenemos que decir la verdad. O simplemente no lo decimos para no ofender a las personas, si quieres. Hasta este punto ya podrías, quizás para no ganarte problemas, pero nunca vas a mentir, o nunca vas a darle la idea de que, bueno, se salvó. Tenemos una costumbre media rara, y lo digo en mi contexto, por eso estoy soltando esos ejemplos, porque en verdad no necesariamente eso pasaba en Esmirna, lo digo autoexaminándome y viendo mi vida alrededor, en el pueblo donde vivo. Quizás muchos de ustedes se pueden identificar, quizás otros no, pero yo me pongo a pensar, a veces nosotros nos autoengañamos, porque tenemos amigos, familiares, vecinos, como ha sido en mi caso, de que nunca han creído en Cristo, nunca han tenido interés en Él, cuando le hemos hablado de Cristo, ni por aquí, pero cuando fallecen, bueno, quizás al último momento entregó su vida a Cristo, bueno, en algún momento quizás en su historia, cuando era niño, hizo la oración del pecador. Un ratito, esta persona no se ha bautizado ni iba a ninguna iglesia y a la fuerza lo queremos convertir en cristiano. La iglesia nunca se ha comportado así. Eso es casarse con el mundo. La verdad es la verdad. Una persona que no cree en Cristo y parte, se va al infierno. Va a ser condenado. Esa es la verdad. La persona no va a la presencia de Dios, no está en la gloria de Dios. La persona va a un lugar de espera para luego ser juzgado. Y va a ser juzgado y va a ser culpable. Esa es la verdad, si no, no seríamos cristianos. ¿Para qué ser cristianos si Jesús realmente no reina y no vino a morir por nosotros? No tendría sentido. Y también le estaríamos diciendo a toda la gente que nos rodea, ¿saben qué? No importa si no crees en Cristo como yo, ¿no? Si no vas a la iglesia, si no te arrepientes de tus pecados, no te bautizas, no participas de la cena del Señor, no importa, porque a la hora de la hora, si partes, vas a estar en su gloria. Hasta vamos a rezar por ti, para que tu alma vaya a la presencia de Dios. Les estaríamos mintiendo en su cara pelada. Si yo actuara así, mi amigo que partió, si se le abriera una ventana y viera lo que yo estoy haciendo, diría, ¿qué estás haciendo, Horacio? ¿Qué estás haciendo? Los ciudadanos en Esmirna se comportaban así como estoy diciendo yo. No se casaban con nadie. Los ciudadanos en Esmirna decían, esto es idolatría, esto está mal. Si me tienes que botar del trabajo, me botas. Por lo tanto, los ciudadanos en Esmirna están sufriendo
y están pasando pobreza. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Nosotros también podríamos pasar lo mismo? O sea, quizás esto pasó con los ciudadanos de Esmirna, pero ¿esto podría pasar con nosotros hoy? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Nosotros no sabemos cómo va a cambiar el mundo. El mensaje a la iglesia en Esmirna es un mensaje para toda la iglesia. Por lo tanto, va para nosotros el día de hoy. Dios podría permitir que el mundo cambie de una forma en que nosotros pudiéramos ser el día de mañana los ciudadanos de Esmirna. Ciudadanos que por seguir a Cristo y por ponerlo a Él por encima y por no casarnos con nadie, vamos a ser perseguidos y vamos a pasar pobreza. Eso podría pasar. Horacio, pero ¿cómo puedes decir eso? Porque el Señor nos lo promete. El Señor nos promete un montón de cosas, las que siempre se escuchan en las prédicas. La que nunca se escucha en la prédica es que el Señor nos promete persecución. Eso generalmente nunca vas a escuchar en una enseñanza. Bueno, estamos estudiando la iglesia en Esmirna, por lo tanto tengo que decirlo. El Señor nos promete a sus discípulos que vamos a pasar persecución, que así como lo rechazaron a Él, nos van a rechazar a nosotros. Y quiero ponerles en pantalla el texto bíblico o uno de los textos que nos habla de eso. Está en Mateo 5, las bienaventuranzas, y en los versículos 10 en adelante. Miren lo que el texto dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Por lo tanto, el Señor nos ha prometido en su palabra, cuando Él estuvo acá en la tierra, que por ser discípulos de Él vamos a pasar persecución. Algunos más, algunos menos, pero el mundo podría cambiar de un día para otro, así como en el tiempo de pandemia el mundo cambió de un día para otro, así podría cambiar el mundo de un día para otro en cuanto a la persecución. Y es algo que tenemos que tener presente. Ahora, acá surge una pregunta importantísima que nosotros tenemos que hacernos de autoexamen. Si empezara el día de hoy la persecución en el mundo o en tu ciudad, vamos a ponerlo así, ¿tú crees que terminarías negando a Cristo? ¿Terminarías mezclándote con la cultura pagana del lugar donde vives? ¿O pondrías a Cristo por delante a pesar de que eso te cueste la vida y a pesar de que te cueste quizás pobreza? ¿Pondrías tu comodidad primero? ¿Pondrías a tu familia primero? ¿O pondrías a Cristo primero? Yo conversaba con la iglesia el día de ayer de que no es algo raro leer de nuestros hermanos que pasan persecución al día de hoy cuando son atrapados con toda su familia y los obligan a negar a Cristo. Y es más, los amenazan de matar a sus hijos delante de ellos si ellos no niegan a Cristo. ¿Qué haríamos nosotros si pasara algo así? Yo tengo mi hija, ustedes la conocen, Sofía. ¿Qué pasa si alguien en tiempo de persecución pone a mi hija delante mío, le va a quitar la vida y me dice, si no niegas a Cristo, Horacio, acabo con tu hija. Decide tú. ¿Qué haríamos nosotros si pasara algo así? Yo le decía a la iglesia, lo que tendría que hacer yo es poner a Cristo primero, aunque eso me duela con todo el corazón, aunque eso me termine volviendo loco quizás. Yo tengo que poner a Cristo primero. Qué difícil situación. No la pasamos nosotros, los que estamos cómodos en nuestras pantallas ahorita, por si acaso. Pero si este mensaje es para toda la iglesia, tenemos que pensar también en estas cosas. Si pasara un tiempo de persecución, ¿pondríamos al mundo primero, a nuestra familia primero, nuestra comodidad primero, o pondríamos a Cristo primero? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. La iglesia en Esmirna es la iglesia que es por causa de la persecución. O sea, la persecución es algo bueno muchas veces para una iglesia tibia. Por lo tanto, es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. Jesús, aunque les dice a ellos, ustedes, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu pobreza, pero en realidad eres rico, le está mostrando también algo importante. Hermanos, ustedes están pasando mal, ustedes están sufriendo, sabiendo que yo sufrí al igual que ustedes. Yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Pero quiero que entiendan esto. La situación actual que están pasando, hermanos, ese sufrimiento, la muerte de otros hermanos en la fe de la iglesia, su pobreza, no significa que realmente sean pobres. En verdad son ricos. Porque ustedes al aguantar, ustedes al no casarse con nadie, ustedes a ponerme a mí primero, están acumulando tesoros en el cielo, que es lo importante. Recuerden, diría Jesús, lo que yo les dije en el Sermón del Monte. Busquen primeramente los tesoros que están arriba y no los tesoros que están abajo. Acumulen tesoros en el cielo y no en la tierra. Recuerden eso. Por lo tanto, lo que están haciendo ustedes ahora de perseverar, de no casarse con nadie, de ponerme a mí primero,
les está creando una cuenta bancaria celestial, pero gigantesca. Ustedes realmente son ricos. Y ese es un mensaje también para nosotros si tenemos ese lugar, al igual que los esmirniotas, la iglesia en Esmirna. Si nosotros no nos estamos casando con nadie, estamos poniendo a Cristo primero, estamos perseverando en medio de la tribulación, en medio de la pobreza, en medio de lo que sea, pero ponemos a Cristo por delante, somos ricos en verdad. Aunque económicamente, físicamente seamos pobres. Eso es algo que la iglesia en Esmirna tiene que escuchar de parte de Jesús y también nosotros. Yo no sé qué pueden estar pasando cada uno de ustedes. Si está pasando un tiempo difícil y has puesto a Cristo primero, en verdad eres rico. Y eso no lo tienes que olvidar. También esto le enseña a la iglesia en Esmirna. El motivo de tu vida no es poner la economía primero. El motivo de tu vida es ponerme a mí primero, porque ahora yo soy tu rey. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús también dice, y es más, no se preocupen, yo conozco la blasfemia de estos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Jesús con eso está diciendo también lo siguiente, yo sé que los que están moviendo muchos hilos en la ciudad de Esmirna para su persecución son los judíos. Los judíos, que en verdad no son judíos porque no han creído en mí, son una sinagoga en verdad de Satanás, un grupo de satánicos en verdad. Yo sé las blasfemias de ellos. Yo sé que ellos están causando todo el mal que ustedes están pasando. Parece ser que los judíos estaban acusando a los cristianos ante Roma para que Roma los persiguiera. Porque Roma sí le permitía a los judíos no adorar a sus dioses. O sea, si tú eras un judío y tú no querías adorar a Roma, al César, los romanos te lo permitían. Ya habían visto lo testarudo que eran los judíos y habían abierto una excepción solamente para los judíos. Pero ¿qué pasa si un judío va y dice, esos cristianos en verdad no son judíos por si acaso, ellos sí están yendo en contra de ustedes de no querer adorar estas cosas? Roma va contra ellos y empieza a perseguirlos y empieza a matarlos. Y eso es lo que estaba pasando en Esmirna. Por lo tanto, Jesús nos estaría diciendo también lo siguiente a nosotros y a ellos. Primero a ellos. Yo conozco las tramas de los judíos y que en verdad son una sinagoga de Satanás. Por lo tanto, yo estoy en control. Tengan paciencia, perseveren. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Aunque en verdad te digo que eres rico. No te olvides de eso. Y conozco a tus enemigos. Así que yo estoy velando por ustedes. Yo tengo el control de todo. Persevera. Eso es lo que Jesús le estaría diciendo a ellos. A nosotros nos estaría también diciendo exactamente lo mismo. Yo sé quién está buscando hacerte daño. Yo sé quién está buscando que sufras persecución y pobreza por causa de mí. Por lo tanto, persevera, mantente firme. En la historia de la iglesia hemos visto cómo Dios ha levantado muchas veces, bueno, no Dios, sino Dios ha permitido muchas veces que se levanten grupos que persiguen a hermanos en la fe, como los musulmanes en países musulmanes, como el gobierno, como en Corea del Norte, como en Occidente, en esta parte del mundo, en el tiempo de la Reforma Protestante, el catolicismo romano, el papismo, como lo llaman, o lo llamaban los protestantes, muchas veces asesinó a miles de seres, de humanos, hermanos en la fe, que pusieron a Cristo por delante. Los quemaron en la hoguera. Por lo tanto, es algo que la iglesia siempre ha pasado y no tenemos que olvidarlo. La carta a la iglesia en el Esmirna nos ayuda a no olvidar que esto podría pasar y a prepararnos y a preguntarnos si llegara a pasar esta situación en nuestro tiempo, ¿estaríamos firmes? ¿Pondremos a Dios primero? ¿O ya desde ahora nos estamos mezclando con la cultura pagana para no pasar persecución ni pasar vergüenza? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Mi casa y yo queremos ser como los de Esmirna. No sé el caso de ustedes. Mi exhortación es que busquemos ser como los de Esmirna y tenemos que autoexaminarnos al respecto. Eso es importante de entender. Bueno, sigamos avanzando porque si no me voy a quedar aquí hasta mañana. Así que vamos al texto nuevamente en Apocalipsis y veamos qué es lo que el Señor le sigue diciendo. Vamos a ver los dos últimos versículos. Vamos al versículo 10 y al versículo 11. Dice el Señor, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Me encanta porque Jesús le dice, no tengas miedo, persevera. Me encanta porque esta frase, no tengas miedo, es una frase que también aparece en Apocalipsis, cuando Dios le dice a Israel, específicamente, aunque es una promesa para todo su pueblo, no tengas miedo, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Es un pasaje que es uno de mis favoritos, que siempre trato de memorizar y de repetir y de recordar cuando estoy pasando sobre todo por situaciones difíciles.
y que cada uno de nosotros debería conocer. Y ese es el mensaje que Jesús le está dando a la iglesia en Esmirna. No temas, yo estoy contigo ahí. Todo lo que está pasando, yo estoy en control. Yo no te he prometido algo distinto, por si acaso, iglesia en Esmirna. Yo he pasado por eso antes que ustedes. Perseveren. Les cuento que ustedes van a ser echados en la cárcel 10 días. Pero les prometo también algo, que ustedes van a recibir la corona de la vida. Algunos me preguntan, ¿qué significa esto de que van a ser presos 10 días? Hay dos posibilidades. Uno, que le esté hablando literalmente a la iglesia en Esmirna. Va a venir una persecución donde ustedes van a ser presos 10 días, literal. Y también hay otra posibilidad, que Jesús está refiriendo a Daniel capítulo 1 y que está hablando en un sentido simbólico para un tiempo de prueba y que ellos tienen que resistir. Porque Daniel, el profeta, cuando era joven, fue sacado de Jerusalén, fue sacado de Israel por los babilonios y fue llevado a Babilonia junto con sus amigos. Fue llevado hacia prácticamente el palacio del rey, que era Nabucodonosor, y como él iba a ser alguien muy importante dentro del séquito de Nabucodonosor, se les iba a dar a ellos comida sacrificada a los ídolos, a los dioses de Babilonia. Pero Daniel se propone en su corazón no contaminarse con esa comida que Dios prohibía. Por lo tanto, habla con el encargado y le dice, te pido por favor que a mí me des legumbres, me des vegetales y no me des esta comida sacrificada a ídolos. Haz una prueba conmigo por 10 días. Si en caso yo me pego más pálido que el resto, más débil que el resto, bueno, ahí cambia la cosa. Pero te pido por favor que hagas una prueba conmigo de 10 días, no dándome comida sacrificada a ídolo, sino yo quiero resistir y obedecer a mi Dios y dame solo legumbres, por favor. Y él, el trabajador, el asistente, el encargado de la cocina, vamos a ponerlo así, le dice, está bien. Y luego de esos 10 días, Daniel y sus amigos, que no se corrompieron con la comida sacrificada a ídolos, se vieron mucho más fuertes que aquellos que comían comida sacrificada a ídolos, comían carnes o buen bistec. Estos hombres se vieron mucho más saludables. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y porque perseveraron en medio de la prueba. Dios conocía sus sufrimientos, su pobreza, la presión, pero Dios estuvo con ellos. No temas, le dijo a ellos, no temas, nos dice a nosotros, no temas, le dijo a los esmirniotas. Por lo tanto, quizás el Señor se está refiriendo a eso en este pasaje. Le está diciendo, recuerden estos 10 días de prisión que tuvo Daniel, por así decirlo, de prueba, ahora ustedes también lo van a tener. Resistan. Quizás es literal para la iglesia en Esmirna y para nosotros es algo ya espiritual como en el caso de Daniel. Así que realmente no lo podemos saber al 100%. La idea está en que Jesús le dice no temas y eso es lo más importante. Lo segundo es la corona de la vida. Cuando estudiamos Santiago los días lunes, ya hemos acabado Santiago, vimos que en el capítulo 1, hace muchísimo tiempo atrás, que Santiago escribe acerca de la corona de la vida y que aquel que persevere en medio de la prueba va a recibir la corona de la vida. Eso está en Santiago 1:12, si no me equivoco. Jesús está refiriendo a la misma promesa de Santiago en este contexto. Les está diciendo a los ciudadanos en Esmirna, a la iglesia en Esmirna específicamente, perseveren, resisten, no teman, yo estoy con ustedes y ustedes van a ser premiados. Ustedes no es que por todo esto que están pasando, bueno, es como que va a ser igual que con aquellos que no pasaron por algo así, aquellos que sí se mezclaron con la cultura pagana, aquellos que sí se casaron con las creencias, con tal de no pasar persecución. No, no, no. Ustedes van a ser premiados con algo que por las características que están pasando, los que no la pasen no la van a recibir. Y es la corona de la vida. Personalmente yo quiero recibir la corona de la vida. Yo quiero que cuando esté delante del Señor, el Señor me diga, Horacio, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor y perseveraste en medio de la prueba. Aunque esto, ponerme a mí por delante significaba que la gente te viera mal, que la gente viera tus creencias como algo absurdo, como algo ofensivo, me pusiste a mí por delante. Yo te voy a dar a ti la corona de la vida. Yo quiero escuchar eso. Y mi deseo es que también ustedes lo quieran escuchar. Por lo tanto, tenemos que analizarnos en nuestro mundo donde nos encontramos, si nos estamos casando con las creencias de la gente y no estamos poniendo a Cristo por delante. Si en verdad, para no pasar persecución, para no pasar sufrimiento, para no pasar hambre, al final, bueno, es como que, bueno, ya está bien, tú crees así, yo también me puedo sumar, ¿no? Con tal de que marquemos un poquito la diferencia, ¿no? Pero de todas maneras me mezclo un poco. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que examinar si estamos yendo en esa dirección. La iglesia en Esmirna es ejemplar porque no se casó con nadie. Y eso le costó bastante, no le costó poco. Si estás dispuesto a que te cueste bastante, amén por eso. Eres un ciudadano de Esmirna, por así decirlo. Si no, no lo eres. Así que la corona de la vida es algo que el Señor nos promete. Para terminar, ya con esto acabo, el Señor suelta un mensaje general para toda la iglesia, como siempre hace, para finalizar con esta iglesia y también mostrar que es para todas las iglesias.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia en Esmirna específicamente nada más, sino a las iglesias. Al que salga vencedor, al que haya puesto su confianza en mí y venza conmigo, les prometo que él no va a ser parte de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Cuando seguimos avanzando en el libro Apocalipsis vamos a ver qué es la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno, es el castigo eterno. Lo que Jesús le estaría diciendo a la iglesia en Esmirna es, ustedes podrán morir, ustedes podrán sufrir, ustedes podrán pasar pobreza. Pero ojo, este sufrimiento, pobreza y muerte que están pasando ustedes, no es porque yo los esté castigando, por si acaso. Ustedes están perseverando lo mismo que yo perseveré, porque yo estuve muerto. Y ahora vivo por los siglos de los siglos. Ustedes también van a vivir por los siglos de los siglos. La segunda muerte, el infierno, el castigo eterno, no va a ser para ustedes, se los prometo. El hombre podrá quitarles la vida, pero van a tener vida eterna conmigo. Y ustedes van a reinar en mi reino. Ustedes van a estar conmigo en mi reino. La segunda muerte no va a tener poder sobre ustedes. Y hay una frase bien interesante que siempre se dice en el libro de Apocalipsis, y es la siguiente. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú naces físicamente, una vez, no pones tu confianza en Cristo, vas a morir dos veces. Vas a morir físicamente y eternamente, la segunda muerte. Pero si tú naces dos veces físicamente y luego naces de nuevo por haber puesto tu confianza en Cristo como tu Dios y Salvador, solamente vas a morir físicamente, una vez. Por lo tanto, la segunda muerte no es algo que tú vas a experimentar. Pero todos aquellos que negaron a Cristo, todos aquellos que pusieron a los ídolos por encima del Señor, van a experimentar la segunda muerte. Y el Señor nos promete eso a nosotros. Pase lo que pases, tú vas a estar conmigo en mi reino. Aunque el ser humano te quite la vida, vas a reinar conmigo, vas a vivir para siempre. Yo estuve muerto, tú quizás vas a estar muerto, pero vas a vivir conmigo por los siglos de los siglos. Es una promesa para toda la iglesia que vence con el Señor. Y es importante para nosotros. Vuelvo a subrayar algo final. La iglesia en Esmirna, Dios no tiene nada malo para decirle. ¿Por qué? Porque la iglesia en Esmirna perseveró en la persecución, perseveró en la pobreza, no se casó con nadie. Y por lo tanto, Jesús no tiene nada malo para decirle a esa iglesia. Es interesante que veo mucho en las redes sociales últimamente que se habla mucho acerca de la unidad de la iglesia, ¿no? Que estamos orando por la unidad de la iglesia para que los distintos grupos cristianos realmente lleguen a tener unidad, amor en lo fundamental. Y yo le comentaba a la persona que ponía eso, ¿tú crees que en países donde hay persecución, como en China, como en Corea del Norte, la iglesia esté dividida así? Y me decía, no, no lo creo. Yo creo que la iglesia en China, la iglesia en Corea del Norte, la iglesia en países donde hoy están pasando lo mismo que Esmirna, es unida. ¿Por qué? Porque muchas veces la prueba, la tribulación nos purifica a nosotros, nos refina, nos convierte en oro pulido. Y yo creo que a veces, lamentablemente, necesitamos algo de eso en nuestro tiempo. Porque si somos sinceros, muchos de nosotros somos tibios y ya nos hemos mezclado con la cultura pagana. Bueno, el Señor tiene el control de eso. Lo que yo quiero es, sea con persecución o sea sin persecución, poder presentarme fino, firme, refinado por el Señor en el día final. Y yo quiero que eso también sea un deseo para ustedes. Así que eso es lo que podría decir. Termino con una historia. La historia es la de un pastor alemán, no, pastor ruso, en verdad, que se llamó Richard Wurmbrand. Con algunos de ustedes hemos visto su película. Richard Wurmbrand fue un pastor en Rusia que pasó persecución por el gobierno comunista. Terminó preso, a su esposa casi la matan, sus hijos lo separaron de él, y por intervenciones políticas, Dios estuvo en medio de eso, fue rescatado de Rusia, después de muchísimos años de haber pasado persecución por predicar el evangelio, por repartir Biblias, etcétera, etcétera. Y se encuentra con la iglesia americana, y él va a la iglesia, y de repente deja de ver a algunos hermanos por ahí, y él dice, pero, ¿y dónde está tal hermano, tal hermano? Ah, no, no ha podido venir, se le ha presentado algún problema o algún inconveniente, el otro hermano está un poco resfriado, quizás por eso no ha venido. Y él se queda sorprendido de la iglesia en Estados Unidos, porque él dice, nosotros en Rusia nos reunimos sabiendo que nos van a matar si nos encuentran juntos. Pero ahora me doy cuenta que aquí es todo lo contrario. La iglesia aquí no se reúne porque, bueno, tiene otra cosa que hacer. Y él se queda sorprendido y un poco decepcionado de la iglesia en Estados Unidos, en su contexto. Y me pongo a pensar que a veces nosotros somos así. Si nuestra vida dependiera de reunirnos, no nos reuniríamos, si somos sinceros. Y eso nos muestra cómo está nuestra fe y cómo está nuestro corazón. Y que Jesús realmente no está primero. Por eso creo que tenemos que examinarnos y decir,
Jesús, a partir de ahora tú vas a ser el primero, cueste lo que cueste. Y yo creo que eso es el mensaje de Jesús para la iglesia en Esmirna y también para nosotros, a la luz de ella. Así que espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes, que haya sido un reto para ustedes, que haya podido explicar correctamente la palabra de Dios que hemos visto hoy. Y bueno, ya saben que si tienen preguntas, dudas, comentarios, déjenmelas saber, que voy a intentar responder sus preguntas en el transcurso del live de lo que nos queda. Porque como siempre, los días lunes no hago live de 25 minutos porque trato de replicar la misma enseñanza que le di a la iglesia local el día de ayer. Así que excúsenme por eso, pero solamente esto pasa los lunes. De martes a viernes sí tenemos un live de 25 minutos, o una devocional, mejor dicho, de 25 minutos. ¿Ok? Así que, bueno, voy a subir. Gracias por haberme acompañado en este espacio de tiempo. Una de las formas en la cual pueden apoyar este canal es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas que quizás tienen interés en este tipo de contenido. También pueden compartir el live en su mismo TikTok. Y también TikTok ha abierto la posibilidad de apoyar al canal a través de los corazoncitos Quiéreme. Si me puedes apoyar con un corazoncito Quiéreme, te lo agradecería un montón. Pero si no, no hay ningún problema, porque el hecho de que estén acá es suficiente. Así que vamos a subir y vamos a leer sus preguntas y sus comentarios. ¿Ok? Déjenme ver dónde me quedé. Vamos por aquí. Había saludado a Eduardo, a Nísida, a Paola, a Mila, a Yesni, a Ileana, también a Elías, a Ivani, a Verónica, a Sarai, no la había saludado. Sarai, ¿cómo estás? Sarai dice católico, pone ella como pregunta. La respuesta es sí, Sarai, pero no romano. Soy católico, pero no romano. La palabra católico habla de la Iglesia Universal, aquellos que hemos puesto a Cristo como nuestro Señor. Yo soy parte de la Iglesia Católica, pero no romana. La Iglesia romana es una dentro de la catolicidad de la Iglesia, con la cual discrepo, por si acaso, Sarai. Yo discrepo rotundamente con el catolicismo romano. En mi país, por ejemplo, y en la cultura donde vivo, el catolicismo romano se ha desviado a un punto tan terrible que ha guiado a la gente a la idolatría. No sé si es en la parte de todos, pero por lo menos en mi país y en la zona donde vivo, la idolatría que hay por culpa del catolicismo romano es abominable. Lamentablemente tengo que decirlo. Yo no sé si en todo el mundo es así, si es porque estos son simplemente católicos mal informados, pero eso es un problema pastoral que ellos tienen. Así que hay un montón de idolatría, hay un montón de negación con respecto a la muerte, al arrepentimiento, por la oración de los muertos. Pero es terrible lo que pasa en la cultura donde vivo, ¿no? Gracias, Sari, por tu pregunta. Ileana dice de México por Becky. Ok, eso ya lo había respondido. Déjenme ver por aquí. Por acá me quedé en la pregunta de... no, ya había respondido a Baruch Hachem, había saludado a Arminda, Londra, Esther. Déjenme ver. Había saludado a Leti, a Becky, a Cami Minaya. ¿Cómo estás, Carmelita? Un abrazo hasta Huaraz, si no me equivoco. Bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Alondra dice, Humberto está fiducadamente, no sé si es la palabra correcta, bien me dice, en su última evaluación él tiene el coeficiente de un niño de 1 año. Gracias por preguntar, bendiciones. Sí sabía su condición, Alondra, por lo que tú me habías contado antes. Qué bueno que esté bien. Mándale mis saludos dentro de todo, por favor. Quiero saludar a Daniela hasta Guatemala. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Quiero saludar a Adrián. Buenas tardes, Adrián, hasta España. Bienvenido, hermano. Quiero saludar a Henry hasta Lima. Buenos días, Henry, bienvenido. Margarita dice, ¿cuál es la segunda muerte? Bueno, solo respondí al final de la enseñanza, Margarita. Alejandro dice, viva la Santa Iglesia Católica con sucesión apostólica, dice Alejandro. Bueno, los católicos romanos tienen esa creencia, ¿no? De que si no es por sucesión apostólica o una supuesta sucesión apostólica, no son parte de la Iglesia Católica verdadera, ¿no? Entonces, eso es un tema del catolicismo romano. Y Florita, ¿cómo estás? Un abrazo, buenos días, bienvenida. Quiero saludar a Techi hasta Lima. ¿Cómo estás, Techi? Bienvenida. Adrián dice, nunca entendí por qué la iglesia deja que hagan eso. No estoy seguro a qué específicamente se refiere Adrián, pero gracias, Adrián, por tu comentario. Quiero saludar a Carla hasta Costa Rica, mi talercito, bendiciones. Yesni dice, pastor, ¿es malo velar por 3 días al fallecido? Gracias, Yesni. Yo diría que no es malo velar a un fallecido. Generalmente, o debería ser el contexto cristiano por lo menos, es para acompañar a la familia en el duelo. Vamos a ponerlo así. El tema de velar dentro de la cultura judía, dentro de la cultura cristiana original, más que todo es para sufrir, para desahogarte, para
no sé, hacer duelo con la familia por la pérdida de un gran amigo tuyo, un familiar, un hermano, etcétera, etcétera. O sea, es un tiempo donde tú puedes quizás compartir con otras personas tu dolor. No es por el muerto. Eso es lo importante. O sea, cuando yo velo es por la familia y con la familia por lo que le ha pasado a tal persona. No velo al muerto. El muerto está muerto. El muerto o está en la presencia de Dios o no, dependiendo de la decisión que él tomó con respecto a Cristo. Que eso quede recontra claro. Somos cristianos, eso es lo que creemos. Creer algo distinto es salirse de la obediencia a Dios. Eso es lo primero. ¿Está malo velar 3 días a la persona? No necesariamente. No necesariamente. Mientras entendamos que el velar es eso, pasar un duelo junto a amigos que vienen a visitarte por la pérdida de tu familiar, hermano, etcétera, etcétera, y pasarlo juntos y que ellos te puedan acompañar en tu dolor. Pero sirve para eso, nada más. No hay otra cosa más. Ya si tú al velar le agregas cosas como estoy velando al muerto, o sea, es algo que tiene que ver con él específicamente, por su alma. Empezamos a rezar, empezamos a orar para que el Señor lo tenga en su gloria y cosas así, ya me mezclé con el paganismo. Eso no lo ha creído la iglesia nunca. Es una creencia absurda, pagana. Que eso se ha inmiscuido en la iglesia es real. Esto lo puedo ver en culturas en otras partes del mundo y en la cultura en mi país. Esto es algo muy, muy vívido. Quizás en España, y es ni donde estás tú, es también muy marcado por el catolicismo romano que está ahí. Entonces ahí tenemos que marcar una diferencia. Por ejemplo, yo en mi caso no quisiera ni siquiera que me velaran. O sea, para evitar cualquier tipo de paganismo metido en el hecho de que yo me muera. Yo, cuando me muera, yo no voy a estar ahí. Y eso es algo importante de entender. Si en un contexto correcto, Yesni, tú deseas velar a una persona por 3 días, no hay ningún problema. Pero tenemos que preguntarnos estas cosas. Al yo velar a la persona 3 días, ¿qué estoy haciendo adicional a esto? ¿Estoy tratando de orar por su alma o cosas así? Ahí yo diría, mejor no veles a nadie, porque estarías mezclándote con ideas paganas, en verdad, no ideas cristianas. Cuando uno parte, va a la presencia de Cristo o no. Punto. Eso es algo importantísimo de entender. Así que no está mal en sí mismo, Yesni, velar a una persona por 3 días. Gracias, Yesni. Ahora, yo también podría agregar, Yesni, que en algunos casos me han invitado a algunos velatorios, creo que le llaman, o algunos entierros, y me han pedido compartir. En todos los casos donde me han pedido compartir en velorios o en entierros, la persona no ha sido cristiana. ¿Ustedes creen que yo voy a agarrar y voy a decir, ¿saben qué? Ahorita está en la gloria del Señor, o está en su presencia, oremos por su alma? No. Lo que voy a decirles a las personas es, si la persona que ha partido hoy estuviera viva delante de ustedes, quisiera que ustedes sepan esto. No voy a personalmente faltarle al respeto a la familia diciéndole, no, la persona se fue al infierno o algo así. No voy a hacer eso. Pero sí les voy a decir, si la persona estuviera viva el día de hoy, si nuestro familiar estuviera vivo, nuestro amigo estaría vivo el día de hoy, quisiera que ustedes supieran esto. Y les predico el Evangelio. Punto. Yo no puedo asegurar si esta persona partió de la presencia de Dios o no. Lo más probable es que no. En todos los casos que he participado de un velorio o de un entierro, siempre ha sido una persona que casi 100% seguro que no se ha ido al cielo. Pero nosotros nos engañamos bastante con respecto a eso. Una persona ha blasfemado a Dios, le interesa un pepino a Dios, pero cuando muere, no, ya está en la presencia de Dios. Eso no debería ser parte del vocabulario cristiano. Es lo que considero. ¿Ok? Gracias, Yesni. Paola Rivera dice, solo basta decir lo siento o te acompaño en tu dolor. Perfecto, Pau. Excelente. Carla dice, cuando un familiar murió y llegaban a darle el pésame a mi mamá y decirle que el familiar ya está en un mejor lugar, mi mamá les decía que si ese familiar no se arrepintió, no estaba en un mejor lugar. Y mi mamá les predicaba el evangelio. Perfecto, perfecto, Carla. Excelente. Ahora, tomar esa decisión, la de tu madre, implica valentía, implica no casarse con nadie, implica que estas personas que le están escuchando le agarren bronca, le agarren cólera. Pero eso es lo que el Señor nos ha prometido, por decir la verdad. Si algunos de nosotros, no, mejor no le digo para no que no me agarren bronca. Bueno, estás en buena cuenta suavizando el mensaje, estás mezclándote, estás casándote con la cultura de ellos, porque no los quieres ofender. O sea, ¿para qué somos cristianos acá? ¿Para qué somos llamados a ser luz y sal si no vamos a hacer ese tipo de cosas? Tenemos que dejar las cosas claras. Entonces, lo que hace tu mamá lo que hizo tu mamá ha sido muy valeroso, Carla, digno de imitar. Nícida dice amén. Henry dice, realmente estamos muy cómodos. Sí, por supuesto que sí, Henry. Estamos muy cómodos. David dice, amén. Margarita dice, mi esposo dice que los católicos están en lo correcto sobre el rito que hacen con sus muertos, pero es cristiano, me confunde.
dio Margarita. Bueno, ahí es donde una cosa es lo que uno dice de la boca para afuera y otra cosa es lo que cree de la boca para afuera. Yo conozco un montón de gente que me va a decir que es cristiana, netamente, independientemente si es católica, romana o no. Y tú te das cuenta que esa persona no es cristiana por ningún lado. Entonces, lo que uno diga de la boca para afuera no muestra lo que hay en su corazón. Los judíos han sido un caso clarísimo y por eso Jesús le dice que el profeta Isaías dijo lo correcto cuando dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Cantan y hasta recitan el Padre Nuestro 80.000 veces, pero el corazón está lejos de ellos. Y esto no sucede en el catolicismo romano únicamente, sino en todo tipo de iglesias. Por lo tanto, lo que la boca diga no necesariamente va a mostrar la verdadera creencia de la persona. Gracias, Margarita. Mari Rodríguez dice, Dios los bendiga. Un abrazo, Mari, bienvenida. Ana Luisa dice, amén. Un abrazo, Carlita, dice, qué buena frase. Esmirna, dice Ismael, Izmir, Turquía, en la actualidad es una de las pocas ciudades que tienen cristianos en Turquía. Amén, Ismael. Sí, la ciudad de Izmir es la ciudad de Esmirna actualmente. Hoy día la ciudad de Esmirna sigue existiendo, solo que con otro nombre y queda en Turquía, como ha dicho Ismael. Excelente, Ismael, gracias por la información. De nada, Ana Luisa, para servirte. Por acá las personas me ponen gracias, de nada, para servirlos. Iliana dice, en la historia de México hubo la guerra cristera, principalmente a católicos porque eran mayoría, dice Iliana. Mira qué interesante, Iliana. Paola Rivera dice, gracias, pastor, hoy sí me tocaron unos buenos coscorrones, dice. Un abrazo, Pau, querida. Belén dice, interesante parte de este capítulo y de bendición. Gracias, pastor Horacio. Un abrazo, querida Belén. Iliana dice, el gobierno mataba a quien creía en Cristo. Bueno, hay muchas veces, justo surgieron estas preguntas dentro de la iglesia el día de ayer y una persona me preguntaba, Horacio, ¿y si en el tiempo de Esmirna eran los judíos los que causaban esto, ¿quiénes serían los que causarían esto el día de hoy? ¿No? Imaginemos que la persona comenzara. Yo le decía, en el día de hoy los movimientos religiosos no tienen mucha influencia, pero el gobierno sí es el que va a tener influencia. Por ejemplo, en Corea del Norte, los que van a tratar de acusar a los cristianos si los descubren son los mismos ciudadanos, porque aman al gobierno, idolatran al gobierno. Y muchos cristianos terminan muriendo, terminando presos o en campos de concentración porque sus compatriotas los acusaron, porque adoran al gobierno y adoran al presidente. Yo creo que algo que vivía Esmirna lo vive Corea del Norte, por ejemplo, de una manera bien clara. Adoran a los gobernantes y adoran al país. Es exactamente lo mismo con Esmirna, solo que Esmirna es una ciudad, Corea del Norte es un país. Déjenme ver. Harold dice, amén, hermano Horacio, gracias por compartir la palabra, siempre de gran bendición. Un abrazo, Harold. Vilma, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Trujillo, Vilma, bienvenida. Alberto Ramírez dice, ¿cuál sería la posición de la iglesia cristiana con lo que está pasando en Irán? Bueno, gracias, Alberto, por tu pregunta. Para los que no saben, Irán está en guerra ahorita con Estados Unidos y con Israel, y hay otros países involucrados más. Nuestra posición sería orar por la paz de esos países, por el arrepentimiento de esas potencias, sea Irán, sea Estados Unidos, sea Israel, por el arrepentimiento de cada uno de ellos. Porque las guerras no empiezan por buenos motivos. Siempre hay un motivo oscuro detrás. Siempre es por poder, por dinero, por cualquier cosa pecaminosa, no por un buen motivo. No puedo decir absolutamente siempre, quizás han habido guerras que realmente empezaron por un buen motivo, no las conozco, pero lo más probable es que en el caso de Irán con Estados Unidos, Israel, siempre hay un motivo detrás. Entonces, la verdad es que orar por arrepentimiento y orar por la paz de ellos. Mari dice, buenos días, pastor y hermanos en la fe. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días, bienvenida. Alberto dice, pastor, soy de México y la idolatría está muy fuerte, hasta los brujos tienen su Virgen María. Claro, Alberto, es que en el caso de la brujería lo que hacen es mezclarse con la cultura cristiana que también se ha mezclado con otras culturas paganas. Entonces todo se arma como una mazamorra, ¿no? Una mezcla bien rara donde vas a tener brujos, pero que tienen un cuadro de Jesús o de María. Por lo tanto te van a decir, no, nosotros le pedimos. Pero te das cuenta, esto no es cristianismo. Están adorando a dioses falsos y los han disfrazado. Les han puesto la cara de Jesús. Les han puesto la cara de María. Pero no son Jesús ni María. Son dioses falsos. Son seres espirituales demoníacos. Y esto es lo que pasa en toda Latinoamérica. Gracias, Alberto. Iliana dice, la gente entiende mal y muchos sacerdotes no les explican de las imágenes, se dejan llevar por las tradiciones y no analizan más a profundidad. Sí, Iliana, soy consciente de que la Academia Católica Romana, la academia, no es igual a el populacho de la Iglesia Católica Romana.
Pero, ¿por qué la Academia Católica Romana no se enfoca en solucionar estos problemas? Considero que es por corrupción dentro de la Iglesia. Considero que es por un motivo económico, personal, y por lo tanto, bueno, si los laicos, como lo llama el catolicismo romano, se van en esa dirección, por más que en la academia no se crea así, bueno, igualito, nos van a solventar económicamente un montón de cosas. Entonces pienso que hay un motivo oscuro detrás también ahí. Alberto Ramírez dice, pero ahora vivo en Houston, Texas. Un abrazo, Alberto. Saludos hasta allá. Yesni dice, gracias, pastor. Perdón, ¿es malo encontrar al fallecido? Perdón, estoy preguntona, gracias. No, Yesni, puedes preguntar todo lo que quieras. Ya. La pregunta de Yesni es si es malo incinerar al fallecido. Yo considero que no es malo incinerar al fallecido, Yesni. A la luz de lo que creemos, nosotros vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados cuando el Señor venga por nosotros, independientemente si estamos en cenizas o si nuestros huesos están enterrados o no. Por lo tanto, incinerar a un fallecido considero que es una práctica saludable dentro de nuestra cultura cristiana, donde hay mucho paganismo metido en la iglesia con respecto al tema de los muertos, ¿no? Yo preferiría que a mí me incineraran. Yo le he dicho eso a mi esposa. Yo prefiero que me incineren, boten mis cenizas al mar o a donde sea, a que alguien vaya y supuestamente me visite en la tumba. ¿Por qué? Porque podría darle pie a personas a creer de que porque se acercan a la tumba y se ponen a conversar conmigo, yo los voy a estar escuchando, que es algo muy común en el Perú, por ejemplo. Por lo tanto, yo no quiero ser piedra de tropiezo en ese sentido. Entonces prefiero que no. A mí no me entierren, a mí que incinérenme y boten mis cenizas por otro lado. Mi padre, por ejemplo, está incinerado. Mi hermano con mi hermana los tiraron al mar. Entonces nadie va a poder decir, hoy vamos a visitar a Horacio. Mi papá se llama Horacio, ¿no? Mi papá, ojo, mi papá, siendo mi padre, habiendo ido a la iglesia, si creyó en Cristo, está en la presencia de Dios. Si no creyó en Cristo, no está en la presencia de Dios. Lamentablemente mi padre, en todo su tiempo que estuvo con nosotros, realmente no mostró frutos de arrepentimiento, por más que iba a la iglesia todos los domingos. Por lo tanto, solamente el Señor sabe. Pero yo no voy a decir, mi papá está en el cielo, Dios lo recibe en su gloria. Mi papá, si no creyó en Cristo, no está en el cielo y va a terminar en el infierno. Mi padre. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros con lo que creemos. Sí, nos va a doler un montón no encontrarlos en la presencia de Dios, pero cada uno al final toma sus decisiones y no podemos autoengañarnos. Vivimos en una cultura que le gusta autoengañarse con respecto a eso. Yo creo que eso tenemos que cortarlo de raíz de una vez. Nosotros tenemos que ser los que marcamos la diferencia con respecto a eso. Es lo que considero que es el ejemplo que aprendemos de Esmirna, por ejemplo. Gracias, Yesni. Así que no, considero que no está mal incinerar. Iliana dice, otros sacerdotes sí les explican, pero no hacen caso. Traemos mucho de las culturas prehispánicas. Gracias, Iliana. Yo lo que consideraría, Iliana, es que ya a ese nivel en el cual se ha desviado el catolicismo romano, vamos a poner el laicado, yo creo que la iglesia católica romana en un sentido parroquial, en un sentido sacerdotal, debería disciplinar estas cosas y debería prohibirlas. Esperemos que en un futuro haya ese cambio. Esperemos. Carla dice, esa es la trampa del enemigo, decir que todos van al cielo. Sí, es verdad, Carla, perdón. Ney dice, ¿crees en las imágenes de yeso? Gracias, Ney. Habría que definir qué significa creer. Si creo que están ahí, están ahí. Si creo que son mediadores o símbolos que nos median con los seres que están en el cielo, no, la respuesta es no. No tenemos nada en la Biblia, ni en los primeros siglos de la iglesia que nos muestre algo así. Nícida dice, yo siempre decía que Dios lo tenga en su santa gloria. Ahora pido perdón a Dios por eso. Gracias, Nícida. Una cosa es, ojo, porque es importante aclarar esto. Una cosa es desearlo. O sea, una cosa es decir, ojalá que Dios lo tenga en su santa gloria. Eso no está mal. O sea, yo quisiera que mi papá esté en la gloria del Señor. Dios quiera, Dios lo tenga en su santa gloria en el sentido de que ojalá mi papá haya creído en el Señor y lo tenga en su gloria. No está mal, por si acaso sí es el enfoque de decirlo, pero hay que tenerlo presente. O sea, no es, ojalá que el Señor lo haya recibido, por más que no quiso creer en él, ojalá que el Señor lo haya abrazado y lo haya llevado al cielo, por más que le prediqué un montón de veces, le importó un pepino seguir a Cristo, nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, no le importó nada, pero ojalá que Dios lo tenga en su santa gloria. Eso sería una idea equivocada. En el caso, por ejemplo, de mi padre es,
Él sí escuchó el evangelio, él sí fue a la iglesia, pero aún así es como que ay, no estoy seguro si mi papá creyó en el Señor o no. Parecía una persona religiosa, como un fariseo, en el caso de mi padre, por los vicios que tenía, por un montón de cosas. Dios quiera esté en la gloria del Señor, ¿no? Que mi papá realmente se haya arrepentido. Porque no necesitamos una fe fuertísima para ser salvos, ¿no? Entonces, en medio de sus imperfecciones, ojalá mi papá haya creído en el Señor y esté en la gloria. Hay una distinción muy grande entre una y otra. Gracias, Nisida. Arminda dice un mensaje hermoso, pero a la vez sentí un poco de miedo cuando pregunto si estamos preparados. Bueno, Arminda, ese miedo es bueno, por un lado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a preguntarnos cómo realmente estamos y buscar crecer. La idea es esta. Si yo me doy cuenta, no estoy listo, ok, ¿qué tengo que hacer para estar listo? Lo que tengo que hacer para estar listo es fortalecer mi comunión con Dios, porque nuestra fuerza, nuestra fortaleza es el Señor. Eso es importante. Y bueno, ya me pasé el tiempo, no me di cuenta la hora. No me di cuenta la hora y hoy es mi día familiar, así que ya son las 10:16. Me emocioné mucho por el tema de hoy. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación. Nos vemos el día de mañana para continuar nuestros estudios en el libro de Levítico. Por si acaso, el devocional de hoy lo voy a subir a YouTube, así que en un par de horas capaz estará ya listo para ser publicado y ya lo puedan ver si quieren en una repetición o compartirlo con algún familiar. Que tengan un excelente lunes, que Dios los bendiga, nos vemos, bye bye.